Muy bien, buenas noches. Aquí desde Satipo les dejo un gran abrazo a todas y a todos y esperemos compartir un bonito encuentro en este martes. Martes especial, ¿eh? Martes especial porque como peruanos tenemos un acontecimiento fundamental en un momento más, así que dándole gracias a Dios que nos vuelve a juntar en esta noche y poniéndonos ante su mirada y sus gestos de cariño para cada uno de nosotros, nuestras familias y este grupo que vamos conformando los que participamos de nuestra escuela de catequesis, que siga siendo nuestro Padre que nos conduzca siempre por el camino de Jesús, de su Evangelio, que nos haga parte de la evangelización y que nos haga hombres y mujeres capaces de inculturar el Evangelio en nuestras realidades, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, para este crecimiento y este desarrollo de la fe. Padre bueno, ven a caminar con nosotros en esta noche y como hijos te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bien, queridas hermanas, queridos hermanos, vamos a introducirnos en este tema 5 de nuestro camino. Ya estamos como en el retorno, ¿no? Ya dimos la vuelta, estamos caminando hacia completar nuestro curso, pero claro, cada paso es importante, ¿eh? Cada momento que fuimos compartiendo y ahora tenemos una oportunidad más. Le voy a agradecer a nuestra fiel asistente Tamara, si por favor me puede ampliar esa visión que todos tenemos para facilitarme la lectura, el acompañamiento, el aporte que quiero hacerles en esta. A ver, hermana Tamara, si puedes agrandar, ¿se podrá agrandar esa pantallita? Bueno, ahí Tamara está, creo que está haciendo algo. Esperemos resulte. Pues se pasó de largo, ¿no? Se fue como ya. Bueno, ahí nomás, Tamara, está bien. Si no se puede, no se puede. No traigas problemas. Bien, si bien no es nueva la palabra para nosotros, incorporación, ¿eh? Creo que la hemos escuchado, la hemos dicho, la hemos leído, la hemos interpretado. ¿Sí? Aparece en nuestro camino luego de haber reflexionado en el encuentro anterior entre religiosidad popular, evangelización de los pueblos que tienen sus culturas. Es necesario tomar esta visión de la inculturación que se puede abordar desde muchos aspectos. Pero la perspectiva que vamos a ver esta noche es la que tiene que ver esta dimensión sociológica, donde inculturación designa el proceso de transmisión y comunicación a través de códigos, ¿eh? De un mensaje, de valores, de contenidos que con palabras, con gestos, con actitudes, con normas de vida y pautas de comportamiento se van como contagiando, se van comunicando, se van socializando, de modo tal que todo un pueblo, toda una comunidad las va haciendo partes de su vida. ¿No? Se trata de un proceso, un camino que no siempre hacemos conscientemente, no es necesario que estemos diciendo, ahora estoy inculturando un contenido, ahora me siento más inculturado, ahora me siento más parte de esta cultura. No, es algo vital que se va viviendo y que es posible, claro, interpretar, reinterpretar, asumir, comprender,
Y bueno, nos sentimos parte de una cultura, envueltos por ella, enriquecidos por ella, aportando a esa cultura. ¿Eh? Y cuando lo hacemos desde una, por ejemplo, perspectiva cristiana, nuestro ser cristiano se va haciendo más y más parte de una cultura, de un pueblo. A eso le llamamos en general inculturación, pero claro, tiene muchos conceptos, muchos otros alcances que exceden los límites de lo que ahora nosotros queremos vivir. Ya vamos a comprender un poquitito más adelante por qué este tema es importante en el asunto que nosotros estamos tratando. Entonces, hay una definición y hay definiciones. ¿Eh? Hay diversas perspectivas, como decíamos, y siempre tiene que ver con esto de que un contenido nuevo que es percibido como una riqueza por los hombres no queda solamente en el plano de contenido, sino que va permeando, va atravesando, va entrando aspectos de la vida de los pueblos, de sus culturas. Esto de ir penetrando una verdad nueva que va penetrando una realidad que existe previamente, nos pone directamente en contacto con ese elemento fundamental de la encarnación. Cuando nosotros hablamos del Cristo que se encarna o de Dios que se encarna en la historia, por ende las culturas, ese es el proceso de inculturación. Se va haciendo parte, se va siendo acogido, va siendo recibido dentro de esa realidad que no es nueva, pero que sí será renovada por la llegada de este elemento que viene a enriquecerla, ¿no? Entonces, la inculturación es un componente de la encarnación, ¿eh? Es decir, que la inculturación de la fe y del evangelio son una consecuencia práctica de la encarnación del Hijo de Dios que, salvando todo y solo aquello que se asume. Es decir, entra en esta realidad y la va transformando, ¿no? Porque la asume, porque la hace suya, no le resulta algo extraño, ¿eh? Que se quiere anular, al contrario, es una realidad existente a la que se quiere transformar, no anular, no extinguir, ¿eh? Entonces, a partir de este momento, desde esa visión de la encarnación, el término comienza a ser usado ampliamente, ¿m? En diversos modos, diversos mensajes, con diversidad de contenidos. Es un término acuñado mayormente, pero no exclusivamente, en principio, en los ámbitos eclesiales, invitando a vivir procesos de nueva evangelización. Y ahí conectamos con nuestro tema, ¿no? Para esa nueva evangelización, que tiene que ver con la religiosidad popular, esta dinámica, este dinamismo, esta riqueza de la inculturación, por supuesto, que es muy importante. Se va a hacer un recorrido, pasamos brevemente, ¿no? Algunas cuestiones las vamos a dejar para la lectura personal, ¿no? Avanzamos un poquito. Bueno, eh, una nueva definición. Hay varias, ¿no? Hay varias. Vamos a ver. Esta es del Pontificio Consejo para la Cultura, del año 89. Uno podría decir, bueno, es un poquito eh, antiguo para la vida, el dinamismo del mundo actual, ¿no? Es bastante, hace más de 30 años, 35 años, pero bueno, tiene su valor. Vamos a pasar. Vamos a ir pasando diversas visiones sobre, definiciones sobre la inculturación. Seguimos en el mismo documento. Vamos adelante. Después aparecen ya más visiones desde nuestra perspectiva latinoamericana, en El Salvador, en el año 91, un poquito después, seguimos. Son definiciones, acentuaciones, ¿no? Eh,
En otros autores, bueno, pensadores, antropólogos, filósofos, teólogos, este Pablo Suez es un famoso sociólogo, un gran pensador de Brasil, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ir comprendiendo esta perspectiva de la inculturación desde el camino que la Iglesia y el pensamiento latinoamericano ha aportado al conjunto de la Iglesia y de la sociedad, ¿no? Seguimos adelante, son aspectos novedosos. Bueno, hay un famoso filósofo también, aparte de gran hombre, ¿no? Este Juan Carlos Escanone eh, no será muy conocido, ¿no? Aquí en Perú, excepto en los ámbitos del pensamiento, de la filosofía latinoamericana. Él es, diríamos, contemporáneo de Francisco, de Bergoglio, ¿eh? También jesuita, compañeros, muchos años, en los años de académicos de Bergoglio, por decirlo así, en el Colegio Máximo, la Facultad de Teología y Filosofía de los jesuitas en Argentina. Bueno, eran compañeros de cátedras y, bueno, era un gusto, ¿no? Tuve la oportunidad de, esto como un comentario al margen, de escuchar los coloquios, ¿no? Los debates alturados, por decirlo así, con altísimo nivel filosófico y teológico. ¿Eh? En estos años de estudiante uno aprovecha menos de lo que podría aprovechar hoy, ¿no? Pero bueno, recuerdo perfectamente cómo Escanone hablaba de la inculturación y ciertamente muchos de sus propuestas, de sus reflexiones, las compartía Bergoglio y claro, fueron reflejados, ¿no? Ambos ampliamente, sobre todo en Aparecida, ¿no? Seguimos. Después de esa nota más de, de referencia histórica cercana, ¿no? Pero bueno, no es una, como término es nuevo, responde más a nuestros tiempos, pero bueno, de alguna manera en la tradición bíblica y en la vida de la iglesia hay gestos, ¿no? Eh, que hablan de, por ejemplo, cómo Pablo eh, dice, ¿no? En 1 Corintios 9, me hice todo con todos con tal de anunciar la buena noticia, es decir, me acerqué a todos, intenté penetrar la realidad de todos, ser de todos, quiere decir asumir en una apertura primero, una gran apertura y una gran amplitud de espíritu, lo que cada pueblo en particular tiene. No es fácil, ¿eh? Ser todo con todos, porque hay algunos aspectos que uno los tiene como más incorporados, ¿no? Y parece que desde ahí se relaciona, y más que yo inculturarme, quisiera que los demás acepten mis perspectivas, esto de vivir como arropándonos de lo que nos va a permitir vivir nuestra vida de misioneros, de evangelizadores, en este caso de catequistas, ¿no? De animadores de comunidades, con todos, pero de modo tal que si me voy a otros, que no tienen, no comparten la misma raíz cultural, tienen otras expresiones, pues me tendré que despojar de aquel vestido que me quedaba bien en la anterior realidad, pero ahora estoy en otra cultura y tengo que desvestirme, por decirlo así, ¿no? Para revestirme de las nuevas condiciones. Eso es, queridas hermanas y hermanos, es un desafío permanente. ¿Eh? Yo Yo sé mis orígenes, mi cultura, mis valores, mis tradiciones, pero bueno, no puedo venir a buscar en el Perú otros argentinos que valoren y respeten las cosas que yo, pues, me hicieron vivir de una determinada manera. No, tengo que hacerme todo con todos. Aceptar sin juzgar, sin censurar, sin condenar, sin cercenar ninguna realidad. Bueno, Santo Cirilo y Metodio, los pueblos eslavos también, dieron grandes ejemplos de asimilar ¿eh? Los valores de las culturas de los pueblos a los que fueron enviados a misionar. Los misioneros jesuitas en la China, sobre todo, ¿eh? Fray Luis Bolaños en Paraguay, San Francisco Solano en Perú, y otros, ¿no? Los santos que han venido
desde otras tradiciones y de otras culturas y que se fueron haciendo nuestros, ¿no? José Anchieta, un franciscano también en Brasil, ¿eh? Bueno, uno escucha las cosas que este hombre hacía, dichas por los mismos brasileños, y son figuras eminentísimas, ¿eh? De hombres que se revestidos de Cristo, eso sí, revestidos de Cristo y rescatando de ese Cristo lo esencial, se fueron desvistiendo de ese ropaje particular de cada pueblo para adquirir la nueva identidad, ¿eh? Los nuevos valores, las nuevas características. Es un camino apasionante, entonces lo era, hoy también lo es, y tiene que serlo cada vez más. Sigamos adelante. Bueno, ha habido una evolución, ciertamente, ¿m? Una evolución, un desarrollo del concepto, ¿no? Pero bueno, a nivel de nuestra iglesia, quien lo ha comenzado a usar en varios de sus documentos y mirándolo a él podemos hacer como un seguimiento de ese crecimiento, es Juan Pablo II, ¿eh? En Redemptor Hominis, un documento suyo del año 79, habla de esta realidad del hombre, eh, que la plenitud de su ser personal y a la vez comunitario y social es el camino obligado que debe recorrer la Iglesia en el cumplimiento de su misión, camino trazado por Cristo mismo, encarnado en esta historia, que invariablemente lleva la senda de la encarnación y de la redención, ¿eh? El comienzo y la finalidad de este hacerse de este pueblo en esta realidad concreta del hombre, personalmente, pero también social y comunitario, ¿no? El hombre vive una vida verdaderamente humana gracias a la cultura. ¿M? La cultura que lo contiene, que le da sentido, que lo hace tal, lo hace él, le da identidad, ¿no? El magisterio del Papa Francisco, perdón, del Papa Juan Pablo II, estará demarcado entre un sano concepto antropológico de cultura, sano concepto antropológico de cultura, y un concepto teológico de inculturación del Evangelio. No se pueden excluir, son dos elementos, pero bueno, se parte de esa visión antropológica de la cultura y gradualmente desde esos principios fundamentales, que es la que nos da la visión teológica, para que se pueda dar ese proceso de inculturación del Evangelio. Avancemos. Bueno, en en ese desarrollo de de la reflexión y del planteo que hace la Iglesia, sobre todo el Papa Francisco, hay ahí algunos elementos que, que marcan qué rasgos tienen que darse para que la cultura, la cultura y evangelio se vayan como acercando, ¿no? Como que a la cultura vaya llegando la riqueza del evangelio, se vaya inculturando. Hay algunos elementos básicos, puntos de partida fundamentales. Por ejemplo, se debe conocer el lenguaje de los pueblos, sino la tarea de anuncio del Evangelio, bueno, va a tener ese gran choque de la no asimilación de una lengua, ¿no? Categorías mentales de cada cultura tienen que estar presentes también, ser comprendidas, las formas de vida de cada pueblo y los valores de cada cultura. Entonces, lenguaje, categorías mentales de pensamiento, formas de vida y valores. Solo así se podrá integrar fe y cultura de modo tal que hablemos de una fe cristiana o de una cultura transformada por la semilla de del Evangelio, ¿no? Como fermentada por la levadura del Evangelio. ¿M? Eh, Hay una transformación que no se da de golpe,
así solamente por una acción, por un impulso, por un acierto, sino que son todo un momento, un camino de progresión, de gradualidad, de avances y de retrocesos, ¿eh? Porque cada vez que surgen los nuevos agentes o nuevos elementos, como que se pone en cuestión todo y se tiene que volver a replantear, ¿no? Hasta llegar a una encarnación vital, ¿eh? En esa cultura. La inculturación, por tanto, es el proceso por el cual la fe se va haciendo cultura. La fe va transformando, iluminando y dándole nuevos contenidos y sentidos a la cultura de los pueblos. Y dentro de ese concepto, a los hombres, ¿no? Personalmente y como comunidades. Avancemos. En este proceso se hace indispensable algunos elementos. ¿M? Ya dijimos cuáles son los elementos básicos, las actitudes básicas y se hace indispensable una fidelidad, un respeto. Fidelidad en el sentido de respetar y aceptar la experiencia histórica de Dios en el contexto de la cultura particular. Hay una experiencia de Dios que debe ser valorada y considerada. Lo hablamos, si ustedes recuerdan, muchas veces, ¿no? Queremos estudiar o aplicar o hacer crecer, profundizar este camino de la religiosidad popular, pues tenemos que partir necesariamente de lo que nuestro pueblo tiene, de lo que ellos viven, de lo que ellos entienden. No presuponer que lo que tienen no vale o que lo que tienen está mal o no debe ser tenido en cuenta, debe ser cambiado, aniquilado, anulado. No, no. Es necesario tener una fidelidad a la experiencia histórica de Dios, en los diversos contextos culturales. Hay también una necesidad de una fidelidad a la tradición apostólica, o sea, los caminos que la Iglesia ha venido haciendo en todos los pueblos y culturas a lo largo de sus 20 siglos de vida, y una fidelidad a la comunión eclesial universal. También cada pueblo, cada cultura tiene sus elementos, pero tenemos que mantener siempre esta unidad y esta capacidad de ser una iglesia universal, ¿no? Que contiene infinidad de cambios y de variantes. La inculturación auténtica, entonces, eh, se nutre de esta triple fidelidad. Fidelidad a lo que en la experiencia real de Dios tiene cada pueblo, fidelidad a la tradición apostólica, fidelidad a la comunión eclesial universal. Si estos tres elementos están, pues podemos hablar de un proceso de inculturación de la fe. Si alguno de estos faltara, eh, se pueden observar desviaciones, se pueden observar, eh, bueno, nuevas formas que no tienen que ver en el trasfondo con este proceso de inculturación de la fe, ¿no? Puede haber imposiciones o relativismos o adaptaciones simplemente, acomodaciones superficiales, externas, pero no se ha tocado el corazón de la cultura a la que se quiere evangelizar, ¿no? A la que se quiere llegar con el evangelio. Entonces, este es un peligro que debemos superar, manteniendo esa triple fidelidad. Las iglesias locales son eh, limitadas, ¿no? Para la transformación de las culturas en las que están insertos, ni de ser misioneras en su dinámica, si no se mantiene en esa triple fidelidad. Como que perdemos fecundidad, ¿no? Perdemos fecundidad. Podemos estar hoy de una manera, mañana de otra, pasado de otra, como acomodándonos, como yendo detrás de los acontecimientos, en una perspectiva de incidir desde el Evangelio, no desde la ideología ni del poder, en la transformación de la vida de los pueblos, ¿no? Resultan
bueno, muchas veces casos de un cristianismo superficial, de rituales, de cosas externas, que no reflejan un cristianismo tocado en su corazón, una cultura tocada en su corazón por el Evangelio, por la fe. ¿No? Entonces, esos cristianismos, bueno, son como muy diluidos, muy magros, no pueden dar sentido, ¿no? A la vida de los pueblos y no convierte a los miembros de esas culturas, a veces cristianos, pero sin esta debida base de una fe inculturada, en verdaderos protagonistas de la vida de sus pueblos. Vamos adelante. Estas son como las consecuencias, ¿no? De lo que, de lo que tiene que darse en este proceso de inculturación. Todo esto que estamos diciendo aquí lo podemos, es un desarrollo, una síntesis, ¿verdad? De lo que se ha trabajado en América Latina y que Aparecida ha sintetizado, ¿no? Los desafíos para la Iglesia que busque inculturar el Evangelio son desafíos para nosotros, nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestros vicariatos, nuestra Iglesia del Perú. ¿eh? Tenemos que saber idear nuevas instancias, nuevas herramientas y estructuras de comprensión de la realidad. Primero, idear, suscitar, despertar creativamente nuevos modos de acercarnos a la realidad para comprenderla por sí misma. El trabajo entonces antropológico, sociológico, es muy importante en la base de este camino. ¿eh? Podemos saber el Evangelio, podemos saber de Jesús, podemos saber de infinidad de dinámicas y técnicas pastorales, pero si partimos de un mal análisis de la realidad, pues no llegaremos a ningún proceso de inculturación. Sí o sí tiene que haber un diálogo intercultural, y es todo un aprendizaje. Tendríamos que verificar en nuestras parroquias, por ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo, donde se dan la convivencia, la integración de diversas culturas entre los que la conformamos. A veces hay migrantes europeos, a veces hay comunidades, miembros de comunidades nativas, a veces hay serranos, a veces hay simplemente criollos del lugar, a veces hay gente de la costa. Creamos que no, por más que seamos todos peruanos o nos queramos mucho, pero no por eso tenemos esta capacidad de diálogo, tenemos que generarla, practicarla a rajatablas y respetarla, ¿no? Por supuesto que también necesitamos, además de estas dos herramientas humanas, sociológicas, ¿eh? Como son el conocer, interpretar la realidad, favorecer el diálogo con todas las personas, es necesario una reflexión y una formación teológica, bueno, mínima, mínima. No estamos aspirando máximo, pero mínimo, y creo que muy bien aprovechado con lo que se nos ofrece en esta escuela, estamos muy bendecidos. Yo en este campo ubico el valor de esta experiencia, no solamente de este curso, sino de todos los que otros compañeros y compañeras vienen compartiendo con ustedes, ¿no? El otro desafío es un, vivir esta comunión colegial, ¿m? Para salvaguardar la evangelización. Vamos a hacer una aclaración. Un comentario, comunión colegial vendría a ser todo este espíritu de la sinodalidad, ¿verdad? ¿Qué es la sinodalidad? Pues comunión integral, comunión social, comunión eclesial, comunión en nuestras comunidades, ¿no? Colegial. ¿eh? Y activar esta acción. Todos los días activar la mejor comprensión de la realidad, crecer en el diálogo, profundizar la reflexión, dar pasos concretos de sinodalidad, abrirnos
con respeto y con cariño a todos. Una fe que no se hace cultura es una fe que no está plenamente acogida, no está enteramente pensada y no formará parte de nuestra cultura, es decir, no transformará las bases culturales de nuestro pueblo. Por eso, vivir nuestro proceso de comprender la fe desde una realidad, en diálogo, en apertura, y esto nos pone en una itinerancia mental y de corazón impresionante, porque no podemos estar como repetidores, ¿no? No podemos ser meros repetidores de contenidos, de dinámicas. Tendríamos que revisar esas dinámicas que hacemos para promover la participación, el interés. Las fuimos renovando, nuestras dinámicas, que son herramientas, son recursos, ¿no? Para el diálogo, para la apertura, para escuchar a todos. ¿Las hemos renovado o somos muy hábiles repetidores y por lo tanto cada vez más carentes de sentido, ¿no? Por eso, hermanas, esto tiene que ser un estímulo, ¿eh? Para ponernos de pie, para poder pensar, para poder renovar, no solamente nosotros personalmente, sino en comunidad y nuestra propuesta de anuncio del Evangelio. Y ahora veremos cómo lo podemos vincular más estrechamente a este campo específico de la religiosidad popular. Avancemos. Sí tenemos un concepto de inculturación del Evangelio que, que ha ido creciendo y que se ha ido desarrollando. ¿Eh? Eh, Hay actitudes que nos dicen que toda la acción de la Iglesia tiende a acoger en su seno a aquellos que quieren ser discípulos de Jesucristo y los debe acompañar, debe caminar con ellos por el camino de la vida que hacen día a día con todo su bagaje cultural vivido en la comunidad. Todo es un camino, todos los días. No es una acción que comienza a las 6 y termina a las 8. En tal lugar, con tal expositor. No, no. Este dinamismo de la inculturación es una actitud ante la vida permanente. Toda ocasión es propicia para ahondar en este concepto. Vamos por delante. Así se da un profundo intercambio, ¿no? Entre el evangelizador y podríamos decir el evangelizado, un pueblo que recibe el anuncio del evangelio. Pero muchas veces el evangelizador es evangelizado, ¿no? O sea, esta distinción siempre tiene que ser muy, muy flexible. No hay alguien que evangeliza porque sabe y otro que recibe porque no sabe. No, no, no. Hay un profundo intercambio y eso tiene que estar siempre presente. Se llama reciprocidad. ¿Eh? Reciprocidad. Debe estar animado. Así, de esa manera, la cultura expresará con gestos y con signos su fe, ¿no? Y la anima a entrar en el proceso de purificación de las tradiciones y formas que sean incompatibles con el Evangelio. Recién desde este diálogo, de esta compenetración, a la luz de la fe del Evangelio, se pueden ver aspectos de las culturas que no permitirán al hombre que vive en ellas realizarse plenamente. Entonces, por el bien que se espera, el hombre tiene que ser protagonista de este cambio. No lo puedo imponer, no le puedo decir, hermanos, hermanas, a partir de ahora esta tradición que ustedes tienen se termina, porque el Evangelio lo exige. Tendrán que descubrirlo y tendrán que asumirlo. Si la iglesia es capaz de asimilar los valores de ese pueblo y de comprender cómo se ve desde el Evangelio, se podrá entonces transformar esas tradiciones y formas que se vean incompatibles. Avancemos. Esa, mm, esa búsqueda de, de crecer en ese
camino compartido entre el evangelizador y el pueblo que participa de ese proceso con su cultura, con sus tradiciones, bueno, ha tenido un momento culminante en América Latina que es justamente en Aparecida. ¿Mm? Aparecida. Perdón, primero Santo Domingo, hay una breve referencia a cómo incorporar en el camino de la inculturación de la fe estos elementos tan importantes, ¿no?, de nuestra tradición cristiana, la Navidad, la Pascua y Pentecostés, cada una con su riqueza, con la realidad de nuestros pueblos, donde vamos a encontrar lo más importante, ¿no? Ya no es la cuarta conferencia de Santo Domingo, sino que es la quinta conferencia celebrada en Aparecida. Muy bien, vamos a Aparecida, que aparezca Aparecida. Bueno, en el medio está esta exhortación apostólica del Papa. Y finalmente, en la quinta conferencia de Aparecida, el tema, podríamos decir que es como el hilo de toda la propuesta de los obispos en Aparecida. La inculturación de la fe es una de las cuestiones prioritarias en la Iglesia hoy en día, en nuestro continente y en todo el mundo. Eh, el Papa Francisco ha globalizado nuestras tierras, ¿no? Ya lo habíamos dicho, una exigencia de la cultura, sino también de la fe. ¿eh? La fe necesita expresarse en una cultura y la cultura se abre para ser enriquecida por la fe, ¿no? La fe procede de un encuentro personal con Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne. La persona que descubre el amor de Dios en su vida no es la misma que antes. Hay un proceso de transformación, que no lo podemos llamar conversión en clave moral, sino que es crecimiento, desarrollo de una identidad. Es otro tipo de cambio. ¿eh? A veces nosotros entendemos cambio como de malo para bueno, ¿no? O de bueno para mejor. No, hay cambios que tienen que ver con nuevas perspectivas, nuevos horizontes, nuevas incorporación al planteamiento habitual, personal y social de nuevos elementos venidos del Evangelio. Vamos por delante. La religiosidad popular eh, valorada positivamente en, en Aparecida, como ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando hicimos el recorrido histórico, dijimos de esa valoración muy positiva, ¿no? Y casi como, no digo impuesta, pero sino como eh, propuesta como camino de evangelización. Evangelizar a partir de la religiosidad popular, ¿no? Para eso es necesario dar algunos pasos, por ejemplo, darle importancia a la cuestión antropológica, eh, y eso nos permite ver también qué características definen al hombre y cómo la apertura a lo nuevo y el deseo de la trascendencia son dimensiones fundamentales que la antropología nos va a permitir eh, conocer y vivir, ¿no? Es bueno saber qué receptividad tiene un pueblo para ver qué capacidad tiene de incorporar de esa receptividad propia dada por los elementos antropológicos a la novedad. Y qué apertura a lo trascendente, es decir, qué horizonte de realización tiene esa cultura más allá del ámbito histórico, ¿no? Qué experiencia de Dios. Entonces, la antropología nos da esos elementos y claro, eso va a definir de cómo establecer una presencia y un servicio pastoral en, desde la religiosidad popular en un pueblo tendrá que ser distinto del otro, porque tiene capacidades de apertura y de autotrascendencia distintas, y eso nos da la
antropología, ¿no? También una antropología que considera al hombre como una unidad, cuerpo, mente, espíritu y abierta al infinito. Esa capacidad de ser más de lo que percibe de sí mismo, ¿no? Abierta, ¿eh? A emprender nuevos caminos de realización. El hombre descubre a Dios a partir de lo que es y hace en su realidad concreta de cada día. No es un Dios al margen de la vida, sino que un Dios dentro de la vida, ¿no? Que eso es muy importante verlo en nuestros pueblos y en nuestras culturas, ¿eh? No hay esa dicotomía de que vivo mi vida de una determinada manera, pero permanece en mí como un resabio, un deseo, una nostalgia o algo de Dios, ¿no? Pero como separado. No, no. La antropología nos va a dar estos elementos de conexión interna, íntima, ¿no? Entre la vida diaria y la presencia de Dios. Este Dios que se ha revelado, que se ha manifestado en Cristo, y bueno, y que se ha hecho presente en muchas de las culturas, sino en todas las culturas del mundo, abriéndolas siempre hacia un destino trascendente, es decir, como reorientándolas desde esa perspectiva evangélica y con una mayor apertura a Dios. Vamos por delante. Cuando aparece Redentoris Missio, ¿eh? Eh, todos estos elementos de la, para la iglesia en África, ya estuvimos viendo aspectos de la iglesia en América Latina, en Aparecida. Desde cada rincón del mundo, la misión de la iglesia va siendo como iluminada por este mismo dinamismo, ¿no? De diálogo, de acercamiento, de respeto. ¿Sí? Es muy importante esa apertura y ese desarrollo. Eh, Así se fue valorando, se fueron incorporando algunas nuevas y siempre hermosas experiencias de la religiosidad popular, ¿m? Y ahora vamos a ver un poquito en particular algunas de ellas, por lo menos una mirada atenta y con algunos elementos como para seguir profundizando. Vamos a pasar algunas formas concretas de la religiosidad popular, donde se tiene que dar ¿eh? Este proceso eh, de interacción entre la fe y la cultura. La religiosidad popular debe ser valorada en su capacidad de dar continuidad a procesos que los pueblos hicieron, pero con esta riqueza de la novedad del Evangelio que la va enriqueciendo día a día. Así, la religiosidad popular es una de las expresiones que puede integrar. Fíjense qué elementos aparentemente extraños, ¿no? A a un acto religioso. El trabajo y la producción. Los lugares donde están asentados los pueblos y a donde los pueblos caminan. Los distintos tipos de vida, el lenguaje, la expresión artística, la organización política, la vida cotidiana, como el depósito de una identidad cultural ha ido soportando los intentos, los embates de la modernidad de subordinar las culturas particulares a los dictados de la razón, ¿eh? Los efectos de la globalización. Pero la religiosidad popular que tiene esta raíz cultural tan fuerte, se resiste, ¿no? Puede ser que a nivel de música escuchemos algo que se nos impone desde fuera,
por este proceso de la globalización acrítica, ¿eh? Pareciera que lo que viene de afuera y lo nuevo es mejor, o la zapatilla que vamos a usar, la ropa que nos vamos a poner, la música que vamos a escuchar, pero conviviendo con aspectos culturales y religiosos muy propios, ¿no? Como que nos dicen que hay como una resistencia, ¿no? A dejar de lado todo, ¿eh? Y esto gracias a la religiosidad popular, ¿no? Es una síntesis de la doctrina que trajeron los misioneros. Esta es una hermosa visión integral, ¿eh? La religiosidad popular, cualquiera de las expresiones que conocemos, a nivel de toda la América y las particulares que están cerca nuestros, es un largo proceso de síntesis, de integración entre la doctrina que trajeron los misioneros, que se fueron matizando y se fueron incorporando con otras expresiones africanas, todo el movimiento de lo afro en América, de las muchas tradiciones indígenas, dando lugar así a casos y formas mixtas y muy bien integradas, y también incorporando los movimientos migratorios en zonas urbanas, donde la religiosidad del campo, del interior, se ha extendido a las ciudades. Podemos encontrar como en ámbitos urbanos se mantienen estas expresiones más ligadas a un lugar, a una tierra, ¿no? Y siempre está el deseo de volver. Lo vemos en la ropa, la música, la comida, y que se evidencian en las fiestas, ¿eh? Cuando vamos a las fiestas, más allá de que algunas formas nos parecen un poco chocantes y un poco cristianas, pero tenemos que entender que nuestra gente, cuando celebra, por ejemplo, aquí, en la selva, a- por decir algo, ¿no? A Santiago, al apóstol Santiago, ¿qué come? Lo mismo que en la sierra, se viste de esa manera, come la música, las danzas. ¿Por qué? Porque es un modo de reproponer, de reexpresar lo que nos da identidad. Y tienen que ser lugares muy propicios para nuestra presencia, sin crítica, sin juicio, sin condena, para poder hacer llegar ahí la verdad del Evangelio. Creo que algunos lo intentan y lo logran y otros todavía no tanto. Sigamos. La experiencia de la fe propia de la religiosidad popular brota de la misma vivencia real del hombre y que vincula con la expresión del símbolo, cuentos, mitos, creencias, sueños. Más que la palabra y el análisis, privilegia el símbolo, la acción, el rito, lo mítico, el movimiento, los gestos, el canto, la música, los silencios, los bailes, las velas, las flores, las procesiones. Esa experiencia, ¿eh? De la religiosidad popular evidencia ese trasfondo hondo de una cultura que quiere permanecer. A lo mejor después, en la vida ordinaria, se distancia de esta situación, pero en el acto religioso que puede vivir nuestra gente es cuando se recupera y se reexpresa toda esta riqueza. Vamos por delante. De estas expresiones, es lo que decíamos, ¿no? La expresión de la religiosidad popular es el signo de una fe enraizada en el corazón de los pueblos. ¿M? Este hecho eh, hace que la cultura viva espontáneamente como parte inesperable de la propia vida y por eso es más que una serie de nociones, de teorías, sino que es una expresión sencilla, fecundada por la fe desde el corazón. Configura
un modo particular de vivir y expresar el dinamismo del espíritu. Así queda, con estas expresiones finales, totalmente enriquecida, asumida y valorada la religiosidad popular, fruto también de un evangelio que se va inculturando y una evangelización que va llegando ampliamente a todos. Los valores más profundos, son los que se expresan en la religiosidad popular, ¿eh? Valores y que se transparentan en actitudes. Hay valores fundamentales, que los pueblos tienen y que se expresan a través de gestos y de actitudes, que son los que tenemos que aprender a conocer, valorar, respetar y no hay que ni permitir ni que prohibir, simplemente contemplar, ¿eh? Tratando de penetrar desde la experiencia del espíritu, que no digo que suspende el ejercicio de la razón, pero sí lo pone relativo a otro modo de lenguaje, a otro modo de expresión, ¿no? Las nuevas expresiones, o las nuevas, las expresiones tradicionales de nuestra gente, nuevas para nosotros, pero muy arraigadas en el corazón de nuestra gente, ¿no? Entonces, la religiosidad popular tiene valores que inspiran y expresiones que realizan, históricamente aquellos valores. La religiosidad popular, eh, tienen estas expresiones tan vivas, tan significativas, que pueden salir al rescate del hombre, de su identidad y de su vocación a la vida. Esto es muy importante porque personas que podemos ver humanas, socialmente, como muy abatidas, muy desesperanzadas, descorazonadas, ¿no? En contacto con sus tradiciones y con sus expresiones religiosas ancestrales, tradicionales, como que reviven, ¿no? Como que resucitan. Es una experiencia de resurrección, ¿eh? El Papa decía que en esas expresiones aparecen el alma de los pueblos latinoamericanos, ¿eh? Es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina y refleja ese anhelo de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden llegar a conocer. Y aquí van a quedar como enunciados textos, bueno, para no abundar ahora en la exposición. ¿En qué expresiones, en qué lugares vemos como más concentrados? No son exclusivos, pero sí como más concentrados, los elementos de la religiosidad popular de los que hemos estado hablando y donde se pueden rastrear estos elementos de una fe inculturada. Entonces tenemos en primer lugar los santuarios, ¿eh? Y aquí la idea es, cuando después en la tarea leamos un texto referido a esto, ir vinculando, ¿eh? No es un contenido teórico, sino que lo va a quedar es que lo vinculemos, lo relacionemos con una experiencia, con lo que nosotros ya conocemos, vivimos y sabemos que nuestras culturas viven. Santuarios, entonces, son una expresión muy clara de la religiosidad popular. Seguimos. Las peregrinaciones, ir al lugar santo, de muchas maneras lo hacemos, la fiesta como parte indispensable de todo acto religioso en clave popular, la presencia de María, de muchas maneras María está presente, también los santos, ¿no? Pero bueno, la presencia de María es fundamental en la fe de nuestros pueblos, ¿no? De nuestras culturas. Por eso tantos nombres, tantas
tanta riqueza en torno a la Virgen, ¿no? La propuesta de Aparecida es una llamada a vivir este momento de nuestra historia como un acontecimiento salvífico y eclesial. Bajo esta luz, la misión de la Iglesia se presenta como el infatigable esfuerzo de unir en un único mensaje lo trascendente con lo inmanente, lo eterno con lo cotidiano. Y en esto, la religiosidad popular como expresión cierta y sensible de la fe, nacida a la sombra de muchos dolores, tiene mucho que decir. Ese encuentro, ¿no? Del aquí, el ahora y el futuro, ¿no? El destino, esta presencia de lo inmanente, de lo que pertenece a este mundo con lo trascendente, ¿no? El misterio con la realidad. Entonces, la religiosidad popular es la que nos permite abordar, ¿eh? esa, esa unión de estos elementos y hacer la experiencia de vida, experiencia religiosa y de vida. Esta es nuestra riqueza y en ella tenemos que encontrarnos todos, porque nuestro pueblo quiere tener vida, vida buena, vida abundante, ¿eh? Y también Dios quiere que los pueblos la tengan. Entonces, cuando se une el deseo de Dios con la iniciativa de Dios, con el deseo de los pueblos, pues es la ocasión propicia, oportuna, para el anuncio renovado del Evangelio. Muy bien, así hemos abordado, ¿no? Eh, Como ustedes verán, el tema es cada vez como que vamos iluminando y tocando más aspectos de la realidad, ¿no? Y como que nos vamos sintiendo no solamente alguien que analiza un fenómeno que es de otro, sino que nos vamos sintiendo inmersos dentro de esta dinámica, vamos sintiéndonos parte de esta dinámica, ¿no? Bueno, ahí la, la hermana, a ver, hay dos textos, ¿no? Primero acá está indicada la tarea, ¿está? La tarea es muy sencilla, van a leer, fíjense qué sencillito, más fácil no puede ser, van a leer el texto que enseguida va a volver a mostrar Tamara, que lo tienen ahí en la plataforma para que lo lean. ¿Y qué tienen que hacer? ¿Eh? Van a entresacar entre esos lugares propios de las religiosidades populares, el santuario, la peregrinación, la fiesta y otros, ¿eh? Cómo se vive la fe en cada uno de ellos. ¿Eh? Y cómo en particular lo debemos incorporar a nuestra presencia evangelizadora. Es decir, qué dice el texto sobre lo que contiene de fe cada una de esas expresiones y la tarea nuestra y nuestra reflexión es eh, lo que vayamos a hacer, ¿no? Lo que tengamos que tener en cuenta para que podamos construir un anuncio evangelizador desde esa dimensión que se nos va a decir. El santuario, la peregrinación y otros. Bueno, aquí está el texto donde hace un breve desarrollo, de esos elementos, ¿no? Entonces, es un texto muy breve, creo que en un rato, una tardecita, una noche, lo pueden hacer muy sencillamente, buscarlo, sí, con expresiones claras, no hace falta hacer un desarrollo, sino muy, bien sencillo y esquemático, volcar lo que esta página y un poquito más nos dice sobre las manifestaciones de la religiosidad popular, dónde se manifiesta y qué contenidos tiene y cómo los vamos a aprovechar en este camino evangelizador. Bueno, y con esto es todo por hoy. El del desarrollo. Uy, ¿acá qué hago?
Bueno, te voy a apretar. Ahí está, muy bien. Me salen cositas raras con inscripciones en inglés y yo tengo que jugar a la suerte. Y tuve suerte, me salió bien en este caso.